Hola, en esta oportunidad compartiremos la historia de un gobierno de fe y de reforma. Gobierno del rey de Ezequías y el profeta Isaías, descrita en el libro de Crónicas, segundo libro, capítulo 30. Un gobierno de fe y de reforma. Ezequías, rey de Judá, había contribuido a la asamblea 1,000 novillos y 7,000 ovejas, y los príncipes habían contribuido a la asamblea 1,000 novillos y 10,000 ovejas, y gran número de sacerdotes se santificaron. Y se regocijó toda la asamblea de Judá, junto los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo que vino de Israel, tanto los peregrinos que vinieron de la tierra de Israel como los que habitaban en Judá. Y hubo un gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Entonces los sacerdotes levitas se levantaron y bendijeron al pueblo, y se oyó su voz y su oración llegó hasta su santa morada, hasta los cielos. Y cuando todo esto había terminado, todos los de Israel que estaban presentes salieron a las ciudades de Judá, despedazaron los pilares sagrados, cortaron las estatuas de la falsa diosa de Acera, derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabar con todos ellos, altares a falsos dioses. Entonces todos los hijos de Israel volvieron a sus ciudades, cada cual a su posesión. Y Ezequías, el rey, designó las clases de los sacerdotes y de los levitas, cada uno en su clase, según su servicio, tanto sacerdotes como levitas, para los holocaustos y para las ofrendas de paz, para que ministraran, dieran gracias y alabaran en las puertas del campamento del Señor. También designó de sus propios bienes la porción del rey para los holocaustos, es decir, para los holocaustos de la mañana y de la tarde, y los holocaustos de los días de reposo, de las lunas nuevas y de las fiestas señaladas, como está escrito en la ley del Señor. También ordenó al pueblo que habitaba en Jerusalén que dieran la porción correspondiente a los sacerdotes y a los levitas, a fin de que pudieran dedicarse a la ley del Señor. Tan pronto como se divulgó la orden, los hijos de Israel proveyeron en abundancia las primicias de grano, mosto, aceite, miel y de todo producto del campo, y trajeron el diezmo de todo en abundancia. Y los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá también trajeron el diezmo de bueyes y ovejas, y el diezmo de las cosas sagradas consagradas al Señor su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar los montones y los terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías, el rey, y los jefes vinieron y vieron los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Ezequías, el rey, preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones, y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le dijo: desde que se comenzaron a traer las ofrendas a la casa del Señor, hemos tenido bastante para comer y ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo y esta gran cantidad ha sobrado. Entonces Ezequías, el rey, ordenó que prepararan cámaras en la casa del Señor y las prepararon. Fielmente llevaron allí las ofrendas y los diezmos y las cosas consagradas, y el levita Conanías era de intendente cargado de ellas, y su hermano Simei era el segundo, y Jehiel, Asasías, Naat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Maat y Benaía eran inspectores bajo el manto de Conanías y de Simei, su hermano, por nombramiento del rey de Ezequías, y Azarías era el oficial principal de la casa de Dios. Y el levita Coré, hijo de Imna, portero de la puerta del este, puerta oriental, estaba a cargo de las ofrendas voluntarias hechas a Dios, para repartir las ofrendas dedicadas al Señor y las cosas santísimas. Bajo su mando estaban Edén, Miniaim, Jesúa, Semaías y Amarías, Secanías, en las ciudades de los sacerdotes, para distribuir fielmente las porciones por clases a sus hermanos, fueran grandes o pequeños, sin tener en cuenta su registro genealógico, a los varones de 30 años arriba, todos los que entraban en la casa del Señor para las tareas distintas, por su trabajo en sus oficios según sus clases, así como
como los sacerdotes que estaban inscritos genealógicamente conforme a sus casas paternas, y a los levitas de 20 años arriba, según sus oficios y sus clases. Y el registro genealógico incluía a todos los niños, las mujeres, los hijos y las hijas de toda la asamblea, porque se consagraban fielmente en santidad. También para los hijos de Aarón, los sacerdotes que estaban en las tierras de pasto de sus ciudades o en cualquiera de las ciudades, había hombres que estaban designados por nombre para distribuir porciones a todo varón entre los sacerdotes y a todos los inscritos genealógicamente entre los levitas. Así hizo Ezequías, el rey, por todo Judá. Y él hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor, su Dios. Y toda obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios por ley y por mandamiento, buscando a Dios, su Dios, lo hizo con todo su corazón y prosperó. Después de estos actos de fidelidad, Sennacherib, rey de Asiria, vino e invadió Judá y sitió las ciudades fortificadas y mandó conquistarlas para sí. Cuando vio Ezequías, el rey, que Sennacherib había venido y que se proponía hacer guerra contra Jerusalén, decidió con sus oficiales y guerreros cortar el agua de las fuentes que estaban fuera de la ciudad, y ellos le ayudaron. Y se reunió mucha gente y cegaron todas las fuentes y el arroyo que fluía por la región, diciendo: ¿por qué han de venir los reyes de Asiria y hallar tanta agua? Y él cobró ánimo y reedificó toda la muralla que había sido derribada y levantó torres en ella. Edificó otra muralla exterior, fortificó el Nilo en la ciudad de David e hizo armas arrojadizas y escudos en gran cantidad. Puso también oficiales militares sobre el pueblo. Los reunió a su lado en la plaza a la puerta de la ciudad y habló dándoles ánimos, diciendo: sed fuertes y valientes, no teman, no se acobarden a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque él está con nosotros, el Dios que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de Asiria, mientras estaba sitiando a Laquis con todas sus fuerzas, envió a sus siervos a Jerusalén, a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén, diciendo: así dice Sennacherib, rey de Asiria: ¿en qué estáis confiando para que permanezcas bajo sitio en Jerusalén? ¿No les está engañando Ezequías, el rey, para entregaros a morir de hambre y de sed, diciendo: el Señor nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿Acaso no es el mismo Ezequías el que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de un solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No sabéis lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de estas tierras? ¿Pudieron los dioses de las naciones de las tierras librar su tierra de mi mano? ¿Quién? ¿Quién de entre todos los dioses de aquellas naciones que mis padres destruyeron completamente pudo librar a su pueblo de mi mano, para que vuestro Dios pueda librarlos de mi mano? Ahora pues, no dejen que Ezequías les engañe y los extravíe en esta forma. No crean en él, porque ningún Dios de ninguna nación ni reino pudo librar a su pueblo de mi mano, ni de la mano de mis padres. Mucho menos os librará de mi mano, ¡ah!, vuestro Dios. Y sus siervos hablaron aún más contra Dios el Señor y contra su siervo Ezequías, el rey.
También escribió cartas para insultar al Señor, Dios de Israel, y para hablar contra él, diciendo, como los dioses de las naciones de las tierras no han librado a sus pueblos de mi mano, así el Dios de Ezequías no librará a su pueblo de mi mano. Y proclamaron esto a gran voz en la lengua de Judá, al pueblo de Jerusalén que estaba sobre la muralla, para espantarlos y aterrorizarlos, para así poder tomar la ciudad. Y hablaron del Dios de Jerusalén, como del Dios de los dioses de los pueblos de la tierra, obra de manos de hombres. Pero el rey Ezequías y el profeta de Dios, el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron sobre esto y clamaron al cielo. Y Dios el Señor envió un ángel que destruyó a todo guerrero valiente, comandante y jefe en el campamento del rey de Asiria. Así regresó avergonzado a su propia tierra. Y cuando habían entrado al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí a espada. Así salvó Dios el Señor a Ezequías, el rey, y a los habitantes de Jerusalén de mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de mano de todos los demás, y los guió por todas partes. Y muchos traían presentes al Señor en Jerusalén, y presentes valiosos a Ezequías, rey de Judá, de modo que después de esto fue engrandecido delante de todas las naciones. En aquellos días, Ezequías, el rey, cayó enfermo de muerte y oró al Señor. Y él le habló y le dio una señal. Pero Ezequías, el rey, no correspondió al bien que había recibido, porque su corazón era orgulloso. Por tanto, la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. Pero después, Ezequías, el rey, humilló el orgullo de su corazón, tanto él como los habitantes de Jerusalén, de modo que no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. Y tenía Ezequías inmensas riquezas y honores. Hizo para sí depósitos para plata, oro, piedras preciosas, especias, escudos y toda clase de objetos de valor. Hizo también almacenes para el producto de granos, vino y aceite y corrales para toda clase de ganado y apriscos para los rebaños. Se edificó ciudades y adquirió rebaños y ganados en abundancia, porque Dios le había dado muchísimas riquezas. Ezequías, el rey, fue el que cegó la salida superior de las aguas de Gihón y las condujo al lado occidental de la ciudad de David. Ezequías, el rey, prosperó en todo lo que hizo, aún en el asunto de los enviados por los gobernantes de Babilonia, que lo mandaron a él para investigar la maravilla que había acontecido en el país. Dios lo dejó solo para probarlo, a fin de saber él todo lo que había en su corazón. Los demás hechos de Ezequías el rey y sus obras piadosas, he aquí están escritos en la visión del profeta Isaías, profeta de Dios, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías el rey con sus padres, y los sepultaron en la parte superior de los sepulcros de los hijos de David. Y todo Judá y los habitantes de Jerusalén le rindieron honores en su muerte. Y su hijo Manasés reunió a todos y reunió en su lugar. Su hijo Manasés reinó. Libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32, libro 2. Bendiciones.